Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Las manchas en la piel no aparecen por casualidad. Son una señal clara de que algo interno está fuera de equilibrio. Su cuerpo habla. Escúchelo. Sacra Rock trabaja como un regulador profundo, ayudando a mejorar el tono, la textura y la apariencia de su piel desde la raíz del problema. No espere a que su piel empeore hoy mismo. Llame ahora y comience a recuperar una piel más uniforme, más limpia y sana. Alguien decía, reflexionando acerca de cosas de la vida, hoy ya no me lanzo al agua por cualquiera. Hoy observo, comprendo y elijo. Y aunque suene duro, decía, aunque incomode, aunque duela, no vine a salvar a nadie, vine a salvarme a mí. Parece muy egoísta decir eso, pero el manual de los manuales dice, ama a tu prójimo, pero dice, como a ti mismo. Por eso alguien razonaba, me cansé de nadar en mares ajenos, de convertirme en orilla para quienes nunca aprendieron a sostenerse solos. Me curé de esa necesidad de salvar, de ese impulso casi automático de cargar con dolores que no me pertenecían. Porque entendí algo, no todo el que se está ahogando quiere ser rescatado. Qué interesante descubrir eso, ¿verdad? Algunos solo buscan a alguien más que se hunda con ellos. En ese amor propio descubrí durante mucho tiempo que confundí amor con sacrificio, entrega con olvido propio. Creí que ser fuerte era realizarlo todo, incluso lo que me rompía a mí. Pero ¿saben qué? Descubrí que no, que ser fuerte también es soltar. Es dejar de intervenir en batallas que no son mías. Es aceptar que cada quien tiene que aprender a respirar por sí mismo. Por eso hoy vine a salvarme a mí también. Por eso hoy ya no me lanzo al agua por cualquiera. Hoy invierto tiempo observando, trato de comprender y elijo cuándo. Por eso, como decía al comienzo, aunque suene duro, aunque incomode, aunque duela, no vine a salvar a nadie, vine realmente con un objetivo a la vida, a salvarme a mí. Qué interesante ese punto de vista. Muchas veces hemos hablado del amor propio. Hay alguien de Chile, muy conocido, Pilar Sordo, que escribe un libro del amor del otro al amor propio, o del amor propio al amor del otro, haciendo reflexionar que está bien ayudar, está bien ser generoso, pero nunca te olvides de cuidarte a ti, de protegerte. Tú eres la principal persona que Dios puso a tu cuidado. Oro a Dios para que cada uno pueda darse cuenta de esa realidad y pueda pensar y reflexionar y pueda aprender a observar, a mirar y nunca olvidarse de salvarse a sí mismo. Yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo y decirle, querido Dios, gracias por la compasión, gracias por el amor a los demás, pero gracias también por entender que tú me envías a amarme a mí mismo también, que yo soy alguien especial para ti
que estoy en el hueco de tu mano y estoy siendo formado mi carácter y toda mi vida. Hoy, querido Dios, te pedimos sabiduría para poder ser equitativos, ser justos, saber cuándo, en qué momento debemos ayudar y en qué momento debemos soltar y no cargar con la culpa de todos. Hoy, querido Dios, te pido sabiduría para cada uno de los que escuchan estos videos en distintos lugares del mundo, para tener vidas realmente con propósito y vidas con éxito. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántas cosas para poder pensar? Ya no me lanzo al agua por cualquiera, dijo alguien. Hoy observo, comprendo y luego elijo. Y yo diría con sabiduría. Si te agrada este video, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que le gusta escucharlo y que lo están necesitando. Recuerda cada día que cada día seremos muchísimos más. He descubierto que además de hacerse miembros del canal, con un pequeño apoyo a aquellos que quieran apoyar el canal, también hay estrellas o premios que pueden entregarle al canal. Alguien ha usado el súper, el gracias. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están atentos a decir de alguna manera de poder apoyarnos en esta tarea de la cual ya llevamos más de 11 años, por la gracia de Dios. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77. Muy buenas amigas y amigos, compartimos con ustedes una sección más de salud en casa. Hoy, como siempre, con un tema de fondo que la importancia es poder equilibrar el organismo, mente, cuerpo y espíritu. Por eso, nervio vago. Ya de nervio vago hemos venido conversando bastante sobre la parte a nivel de lo que es el alimento, el cuerpo, y les hemos dado bastante conciencia en eso. Ahora estamos basándonos en la parte mente y espíritu. Y esa parte es un hueso duro de roer, de morder. Es largo. Hay que verlo desde muchos ángulos. El objetivo es edificarse. Usted agarre lo bueno y si algo le estorba, descártelo. Así de sencillo. Como en el WhatsApp. Usted bota lo que le estorba y archiva lo que le gusta. Bueno, igual que con la computadora. Así es como tenemos que caminar con esta información, porque yo espero que lo que se les esté dando todo sea apreciable. Pero también yo sé que como hay cosas que nos diferencian en el punto espiritual, entonces lo hacen despreciable, o lo ven despreciable, o lo reciben despreciable. Pero eso no importa, eso a mí no me hace pequeño, ni me hace más grande. Yo lo que pongo es el pan espiritual en la mesa, viene de la fuente del único verdadero alimento, que es la palabra de Dios. El problema es como ustedes se lo quieren hacer entender, y yo lo que defiendo es como quiere la Biblia que lo quieramos o debamos entender. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Siempre lo he defendido y lo he demostrado. De ahí que nacen las corrientes donde a usted lo enseñan torcido. La Biblia endereza y el hombre tuerce porque saca su propio criterio. No se nos olvide algo, que cuando tocamos la parte espiritual, y que es un tema del nervio vago, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, dentro de su misma traducción, se interpreta a sí misma.
Y esta información no le conviene a nadie saberla, entenderla, que ustedes se pellizquen y que sepan que así es el norte del asunto, porque si no entran en desobediencia con lo que les han tratado de influir, porque quien los debe de influir es la palabra pura, santa, verdadera, la fuente única, la Biblia. Aunque me digan que viene de una trazabilidad manoseada, Dios dice en Isaías, mi plan se realizará. Y a lo que venimos, pongamos el texto bíblico, estamos trazando una palabra muy profunda que quiere llegarle a ustedes a esto, al espíritu, que es donde está lo importante de todos nosotros, el envase del cuerpo, nos lleva a la parte espiritual, a la parte del alma, que muchas veces la gente está confundida y no aprende y no lo entienden. Que cuando Dios se manifiesta en su palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23, y Él quiere una santificación plena, pura, completa, está basándose en algo importante cuando dice espíritu, tanto espíritu como alma. El alma es donde está el cerebro, el envase. Y ahí hay que tomar conocimiento para después pensar hacer y después hacerlo. Prácticamente a esto le llaman los grandes eruditos del estudio mental, del estudio del cerebro, del estudio de la química cerebral, los tres cerebros. Vean qué importante, vean qué interesante. Póngame la imagen nuevamente, la anterior. Porque cuando estudiamos espíritu, estudiamos alma y estudiamos cuerpo, al estudiar nosotros estos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, una cosa es lo que hay en el espíritu, pero otra cosa es lo que hay en el alma, que es el concepto de lo que yo entiendo, ajeno al cuerpo. El cuerpo es lo que yo como debo de estimarlo. Pero el envase, lo que hay en el espíritu, y de acuerdo a la Biblia, es la parte de nuestro ser, nuestra sustancia. Y en el alma, el cerebro, donde yo les digo que están los tres cerebros, porque está el conocimiento, que es el cerebro, que es a lo que la Biblia se refiere como al alma, y hay una confusión, desgraciadamente, en ese sentido, porque la gente confunde las dimensiones. Por ejemplo, en el espíritu, yo tengo relación con Dios. Cuando yo soy una persona espiritual, la dimensión que me hace es hacia lo eterno, hacia lo santo. Por eso es que esta imagen es mortal. Y yo no estoy tratando de ser aquí un erudito en el punto, simple y sencillamente, en base al bagaje de lo que el Señor me ha formado ya en mi edad, compartirla con ustedes para su edificación, no para atacarlos o para destruirlos, espiritual ni físicamente. Dios me libre. El punto es edificarlos. Y vean esa imagen que es profunda. Presenta el espíritu, que es donde usted tiene que entender que cuando usted se pone a hablar con Dios, a orar, a meditar, ¿a dónde se metió? En una dimensión superior a la que usted está acostumbrado. Y en esa dimensión del espíritu comulga con Dios. ¿Qué es comulgar con Dios? Hablar con Él. Es como cuando yo converso con alguien que yo quiero, llámese esposa, llámese hijo, llámese mi papá, mi mamá, mi amigo. Estoy hablando con mi amigo. ¿Qué se llama en ese momento? Ahí se puede decir, como muchas veces lo hemos manejado. Esos dos andan siempre, comulgan mucho juntos. Eso es un concepto popular para hacer la referencia de que esas personas conversan, son compinches. Ellos andan siempre juntos. Él comulga con ese muchacho. Así, eso es un asunto que yo lo he vivido y que me lo han aplicado en algún lado, en algún empleo, alguna gerencia. Cuando uno tiene una preferencia con algún personaje, llámese del mundo, llámese incluso, no solo familiar, de trabajo. Ahí, que les quede claro, Dios en Primera de Tesalonicenses quiere que esto sea santo, santo, santo en espíritu, santo en el alma. Y en el espíritu está la conciencia. Muchos dicen, no, es que está en el alma. No, un momento, es en el espíritu
donde está esa relación con Dios, donde está esa dimensión en lo eterno, en lo alto, en la comunión, hablar con Dios, comunión con Dios, estudio la Biblia, comunión con Dios, voy a la iglesia, comunión con Dios, hago lo que puedo dentro de mi conciencia espiritual, adoro a Dios, me hinco, voy a orar, voy a sentarme, aunque sea sentado, y yo sé que esa imagen les estorba a muchos, pero disimulen, pueden imaginárselo hincado. El punto está en que sentado, hincado, parado, usted puede estar en esa condición de estar en el espíritu, que no se les olvide, porque Juan 4:24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces aquí cuando uno se pone en esa semblanza, vean que se está elevando espiritualmente. Entonces Dios lo responde de esa manera a usted cuando usted, ¿dónde está su envase que lo hace llevar a esa conexión con el espíritu? En el alma, pero el alma es el cerebro. El alma es donde está la mente, es donde están las emociones, el alma es donde está la voluntad. Usted no va a hincarse, no va a buscar de Dios si en su alma no tiene la disciplina. Si su mamá lo dejó como algarete desde chiquitico y nunca le expuso nada de Dios, no lo hizo tenerse de Dios, no lo enseñó a hablar con Dios, a adorar a Dios, a buscar a Dios en un templo, usted está sin culpa pero vacío. Y es usted pegando aruñazos y el Espíritu Santo está tratando de conectarse con usted, que por otros medios le da ese alimento para que usted en el alma, que es el cerebro, busque en el Espíritu a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Será que me puedo dar a entender con esta sencilla explicación? Porque el alma, que es donde está el cerebro, que es lo que usted piensa, no es la masa encefálica, sino lo que de ahí se genera por estar pensando. El alma, que es donde usted tiene la cabeza y de ahí usted, ¿qué es lo que pasa? Un odio o un amor en el alma, o sea, en el cerebro. Que se note, que se entienda y se subraye que alma es el cerebro desde el lenguaje divino en Tesalonicenses 5:23. Porque si usted piensa, está en el alma. Si usted entendió, sí, en el alma. Usted toma una decisión, voy, hago, puedo, quiero, es decisión, está en el cerebro, no en el espíritu. Ay, siento amor, siento odio, esa está en el cerebro. Ese punto que no se le olvide, porque el mismo Dios cuando nos hace la semblanza en Mateo 22:37 dice que amarás con toda tu alma, o sea, con toda tu mente, o sea, con toda tu prácticamente manera de entender bien, de decisión. Es lo que me está tratando o me está dejando claro Dios en el mismo Mateo 22:37. El alma no es algo separado del ser. El alma es tu vida interior consciente. Entiéndame en ese punto. Es mi vida interior consciente. Que eso está muy amalgamado, muy conectado con el corazón, porque en otras versiones habla muy directo de que lo que hay en el corazón está en la mente. Lo que hay en la mente está en el corazón. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que en el corazón se guardan, hay reserva de neuronas. Neuronas. Por eso es que usted cuando perdone o perdona o se le ocurra ir a emitir un perdón, hágalo de corazón. Porque si usted no lo saca de corazón, usted dice en memoria, en su alma, ay sí, yo lo perdoné, la perdoné, pero en su corazón no. Y de ahí es importante para que no existan lo que se llama raíces de amargura. Por eso es que es muy profundo el que yo piense en mi cabeza, te voy a perdonar el daño que me hiciste,
pero tengo que trasladarlo hasta la sensación del alma directamente. La sensación del alma se profundiza en el corazón porque corazón y cerebro trabajan juntos, es parte del alma el corazón. Alma es cerebro, no es espíritu, que no se confunda. Que muchas veces se dice, es que viera que el alma, el espíritu. No, 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 no. Estemos claros en esto, familia, porque esto no afecta a ninguna religión. Los edifica a todos sin importar cuál religión perciben. Que quede claro, porque esto es un lenguaje estándar. Nadie puede inventar nada más diferente de lo que ya les han torcido. Esto no lo pueden torcer, porque es enseñanza completa, sin torcedura, contundente. Y cuando a veces incluso la misma contundencia en la Biblia se manifiesta, el ser humano, como le puso confianza a otra enseñanza, que es a la que más fuerza le dan, no les dan por torcer esta enseñanza. Esta enseñanza que yo les estoy dando está virgen. Oigan lo que les estoy diciendo. Esto está virgen. Esto no ha sido manoseado. Como las profecías. Las profecías, haciendo un paréntesis, están vírgenes. Solo la iglesia adventista las maneja. Nada más. Esto está virgen solo para esa organización. Habrán algunas que tocan algo, pero en su profundidad, eso es absoluto. Se lo digo yo, que vengo de donde asustan. Eso es evidente, eso es así de claro. Entonces, con esa confianza, cierro el paréntesis y me sigo enfocando en este profundo tema para que sepamos cuando Dios nos está hablando en su palabra, su santa palabra, que es Él que tiene paz, porque se llama el Dios de paz, me santifique por completo. Pero un punto importante, esa santificación completa incluye el espíritu, que es la parte donde yo me comunico con él, es la parte donde yo siento, yo decido, yo entiendo que es mi alma, y luego, pues claro, lo visible y lo práctico que es el cuerpito humano. ¿Qué pasa con el cuerpito humano? Es el instrumento. Lo que como, lo que hago, lo que hablo, mis hábitos. Por eso es que Dios pide este equilibrio. Pero baja el estrés. Ven, yo no puedo, San Silvestre, no puedo decir, miren, como me dice más de uno, solo hable del cuerpo, qué comer, cómo curarlo, cómo sanarlo. Mi amor, vea mi vida. Yo quisiera quedarme callado más. Yo soy el primero que desea no hablar nada de otra cosa, porque yo recibo muchas pedradas y a veces no es pedradas, a veces es garrote y con clavos y duro y de hierro, pero tengo que hacerlo, así me cueste lo que me cueste y si me costara la vida, que me cueste. Pero yo no me puedo separar de los tres elementos, porque la salud es un estado de completa armonía del cuerpo, que es el vehículo, la mente, que es el alma, y el espíritu, que es cuando yo hago catarsis con Dios, que me comunico con el cielo, que me levanto y hago mi oración en la mañana y le digo en el espíritu, Padre, te pongo este día, Señor, estoy ahí haciendo un trabajo de ¿qué? Del espíritu. Ay, tengo conciencia espiritual, hoy es sábado, hoy es el día del Señor. Y tengo que hacer mi esfuerzo, estoy trabajando, qué tirada, Señor, desde lo profundo de mi corazón, le hablo desde mi mente, que es el alma, en el espíritu, y le digo, Señor, Señor, oh Dios Todopoderoso, haz que mi vida se ordene y yo me ponga en armonía con tu voluntad. Yo quiero estar contigo adorando con personas que adoran en ese día, porque sé que el sábado es tu santo día. Esto es un ejemplo, aparte de un comercial directa, muy directa, es una observación que podría suceder. Y usted en esa profundidad, ¿cuándo es que usted tiene esta exclamación con Dios? Cuando usted le habla al cielo, usted está entrando en la dimensión de relación con Dios. Ajá, sí, ¿qué ocurre? Comunión con Dios, hablo. Pero el libro que está ahí postrado, que se llama Documento Sagrado Absoluto y Único, la Biblia, para yo entenderlo,
tengo que abrirlo y tengo que pensar, ay, sí, mira, aquí dice tal cosa, ay, aquí dice tal otra. Dice que yo ame a Dios en Mateo 22:37, que lo ame con toda mi alma. ¿Y qué quiere decir eso? Es espíritu, no confunda. Alma es cerebro, alma es mente, alma es lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo decido, lo que yo siento. Eso es el alma. Y que está conectado con el corazón porque se siente. Sí, pero alma, almitas de Dios, entiéndanme esto, es el cerebro. ¿Ok? Entonces, familia, pidiéndole a Dios sobre esta bendición que estamos viendo hoy en la profundidad que muchas personas lo ven separado, no me hable solo del cuerpo o hábleme de la salud mental, que es el alma. Pero no se meta con el espíritu porque yo muero así. Yo soy de tal organización, nací en tal organización y moriré por tal organización. Sí, pero usted puede ser que le suceda eso porque usted su alma no la alimenta. ¿Cómo? Si yo voy a culto, usted no la alimenta. Porque el alma es el cerebro. Y usted no puede separarlo de su vida interior consciente y tiene que conectarlo al espíritu. Y el espíritu, si usted está comiendo mal en ese cuerpito embriagado, en ese cuerpito tal vez no embriagado de alcohol, no embriagado de drogas, pero ese cuerpito embriagado de comida mala alimentación, no le permite tener un cerebro despejado para tener una conexión con el espíritu. Ven que van de la mano. Y es culpa del enemigo de Dios, que ya sabe cómo funciona el ser humano, porque él odia al ser humano y lo odia por estatus. Los que están más en el espíritu los odia con prioridad. Los que educamos para que se eleven del alma al espíritu y que cuiden el templo del cuerpo, nos odia con más profundidad. Porque estamos tocando hebras muy sensibles para que el ser humano se edifique, porque esa imagen, que aunque se ve en el fondo una imagen, en el espíritu representa a Jesús. Y esa imagen que se ve en el fondo, en realidad está tratándome de vender, de enseñar, de educar, que soy la imagen del Dios eterno. La imagen del Dios eterno en Jesucristo. Y él ha venido, Satanás, a dañar la imagen de Jesús en el adicto, ha venido a dañar la imagen del Señor Jesús en el cuerpo por medio de no solo las adicciones, sino las enfermedades. Ataca el cuerpo. Tome, métale mucha comida malsana, coma carne. Aunque ustedes me dirán que comer carne no es pecado, sí es pecado saber que si algo es malo y comerlo. Porque la ley se avanza, se profundiza cuando habla Dios en su palabra profunda y eterna, cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y así, en este versículo hay muchos más extendidos en la Biblia que van sobre ese mismo orden, sobre esa misma enseñanza. Y ahí es donde usted y yo tenemos que abrazar lo que el Señor quiere enderezar. Si esto es de Dios, pídaselo a Él. Padre, dame ganas para poder de mi parte entender que tú me das el entendimiento. Pero usted ya hizo esa oración o está tratando de ver solo el programa, ver el programa y ver el programa para ver por dónde lo ataca. A mí eso no me importa, el programa no es mío. Yo el programa lo hago por orden divina. Ni siquiera eso es mío, el deseo de hacerlo. Y el punto en el que les estoy dando una demostración en estos 3 siglos es que Dios en su palabra, en Santiago 4:17, nos deja la enseñanza. ¿Usted sabe hacer lo bueno? Sí, hágalo. ¿No lo hace? No, yo lo quiero. Ojo, y eso tiene que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, mucha gente no habla, haciendo un paréntesis para tener la parte espiritual limpia, que es pecado. Pecado matar, no, pecado robar, no, pecado es tener otra mujer, pecado. Un momento, la Biblia deja muy claro que es pecado. Y la Biblia, en la enseñanza, diciéndonos que es pecado, la palabra de Dios se manifiesta.
Y lo dice en las diferentes citas bíblicas en las que yo les he podido ir dando a ustedes en el tiempo del caminar. Y la Biblia no solo es hacer algo así dentro de lo que es el lineamiento o enseñanza de los 10 mandamientos. No, aquí hay que tocar pecado porque tiene que ver con quién. Véanlo, ahí está, con el espíritu. Entonces, si yo en el alma no tengo claro qué es pecado, ojo, si yo aquí, no conecto, qué es pecado, no voy a entender primera de Juan 3:4, apúntenlo. ¿Qué dice Diosito en su palabra, que es la definición bíblica de pecado? Porque si yo no entiendo aquí en el alma qué es pecado, estoy en el espíritu creyéndomela solo, que estoy pura vida con Dios y estoy ofendiéndolo. Cuidado, lo estoy ofendiendo. Vean ustedes el detalle de tener bien ubicada la parte de lo que yo pienso y cómo lo pienso y lo que yo estudio y qué recibo sin analizar las cosas, y equivocadamente, de buena fe, de buen fondo, recibí aquello y lo estoy haciendo sinceramente, pero equivocado. Y es que primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, que ¿qué es pecado? Infringir los 10 mandamientos. Y la gente no está consciente de que para poderse elevar en el espíritu, y el papito Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que Él es el Dios de paz que me quiere santificar por completo, me está dando ahorita una parte de conocimiento de que lo basa en 1 Juan 3:4, que si yo no cumplo los 10 mandamientos, o sea que aunque yo no los pueda, porque podemos poner un paréntesis, yo no puedo, don Rolfo, mira que me cuesta, no sé, pero usted está consciente, usted dice, esos son los verdaderos 10 mandamientos, los de Éxodo 20. Entonces, cuando usted entra ahí, usted dice, mira, yo estoy en pecado, pero eso es la oportunidad como el fariseo y el publicano. ¿Qué hizo el publicano? Padre, sé propicio a mi pecador. Se estaba reconociendo, estaba diciendo, sí, los 10 mandamientos, yo quisiera tenerlos, abrazarlos, pero es que me cuesta esto, me cuesta lo otro, me siento mal. Es ahí donde se cumple la palabra. Es ahí. Y vean lo que lindo que está ahí en pantalla, todo lo que es una sanificación mental espiritual. Porque si usted mete esto en su conocimiento, que es el cerebro, que es el alma, ojo, todo aquel que comete pecado infringe. ¿Qué quiere decir infringe? Transgredió la ley, como cuando usted infringió la ley de tránsito. Infringe también la ley, pero de Dios. ¿Cuándo? Cuando cometo un pecado. ¿Y cuándo cometo un pecado? Cuando infringo los 10 mandamientos. Pues el pecado, ahí lo dice como al que no entendió, te lo digo al revés y te lo digo al derecho. Porque el enemigo ha revertido la ley de Dios y la ha revertido como le dio la gana. Porque hoy vemos que los 10 mandamientos dicen las cositas que dicen en sus primeros 4 mandamientos, por amor a Dios. En los otros 6 mandamientos, por amor al prójimo. Y cuando usted ya entra en su alma, esta capacidad, se le sanifican los pensamientos para elevarse en espíritu. Qué bonito, porque usted no sabía que transgredir esos 10 mandamientos, eso es el pecado. Pecado es transgredir la ley. Mira, matar, robar, adulterar, todos esos elementos. Y con Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imágenes. No se me hagan los despistados con las imágenes. No es un asunto de San Silvestre. Nadie puede trastornar su palabra. Ven. Entonces, cuando entramos en esa profundidad que dice un alma sincera, no les estoy diciendo más que lo que desde mi ángulo podría decirles. Un alma sincera leyó ese versículo que está en el Nuevo Testamento, 1 Juan 3:4, y lo único que puede profundizar es decir, mira, sí, yo he estado en pecado y no me daba cuenta. Mira, Padre, quiere decir que pecado es desobediencia a lo que usted mandó, los 10 mandamientos. Sí, eso es pecado. Eso precisamente es un logro que si usted lo llega a comprender con esa profundidad de verdad, avanzó. Ahora viene más avances. Santiago 4,
17, llevándome a esta elevación del espíritu, al mejoramiento del espíritu, que es mi conexión con Dios, lo voy a hacer el día correcto, con las personas correctas, en la manera correcta, desde el pensamiento divino, desde la visión de Dios. Y en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno, ojo ahí, donde se parte en las dos dimensiones, ojo ahí, las dos dimensiones. ¿Cuáles dos dimensiones? El espíritu y el cuerpo, el espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando yo logro ver esas dos dimensiones en Santiago 4:17 y sé hacer lo bueno, cuido el cuerpo. ¿Tomar guaro es bueno? No. ¿Meterse droga es bueno? No. ¿Pegarle al compañero de trabajo es bueno? No. ¿Decirle 4 verdades a la mamá aunque sea lo que sea? No, tengo que tener respeto por estatus. Mamá es mamá. Papá es papá. Así sea un señor malo, tengo que tener respeto con el malo, porque es mi papá. Es la vaca sagrada. La vaca sagrada son los papás, al que lo entiende. Habrá mucha gente que tiene la luz y no lo aprecia de esa manera. Para ellos solo la vaca sagrada es la mamá. Ya, pero yo solo respeto. Yo nada más les estoy dando el expertise, y ustedes, que Dios con su Santo Espíritu, en esa catarsis que ustedes tienen con su alma, que es el recipiente del conocimiento, ya sé hacerlo bueno. Aquí le estoy dando yo con Santiago 4:17 al alma. Le estoy dando, como dicen, luz, inyección, suero del puro al alma. Porque a ustedes no sabían que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, así dice la Biblia, directo en Santiago 4:17, eso es pecado. Entonces, yo sabía que pegarle una trompada a mi amigo es malo, pero se la pego porque es que no lo quiero. Ya estoy mal, ya estoy pecando. Y habla de trompadas la Biblia. No tiene mandamientos, ¿no? Ese versículo es esa ampliación que Él nos permite para los que de alguna manera queremos o deseamos estar mejor en el espíritu. ¿Ven? ¿Y tiene que ver con el nervio vago? Pues claro, porque en el momento en que yo aseo la mente y boto la basura que me han metido en la cabeza y acepto lo que dice contundentemente su palabra y abrazo solo la palabra y nada más que la palabra y voto, vomito, tiro a la basura lo que digan los hombres, que esa es la orden de Dios, no debo de obedecer a los hombres, debo de obedecer a Dios. Dios dice en su palabra que lo obedezcamos a Él y no a los hombres. Y no es de San Silvestre, es de Dios esa enseñanza. Y hay otros versículos bíblicos que también lo respaldan, lo apoyan. No debo de obedecer a hombres, solo a Dios. Y eso es una orden divina. Ese es el mandato del cielo. Sin embargo, cuando yo empiezo a orbitar dentro de lo que es el comunicado divino, me pongo a orar. Abro la Biblia, leo la Biblia. Y cuando yo me pongo en esa profundidad, se abre la luz aquí y se conecta con el corazón y hago elevación del espíritu. Hechos 5:29 habla de una conversación que hubo con Pedro. Y Pedro, en su conversación, hace una observación de que debo de obedecer a Dios. Imagínense desde donde viene la situación de esta enseñanza, desde Pedro. Y Pedrito dijo, obedezcan a Dios primero antes que a los hombres. Y Pedro incluso en organizaciones es marcado con mucha cancha, con mucho respeto, con mucha importancia. Pedro. Y Hechos 5:29, según la versión Reina Valera 1960, que es la que yo siempre uso, él le habló a los apóstoles. Les hizo una respuesta cuando estaban hablando de a quién hay que obedecer. No, hay que obedecer a Dios primero. ¿Y sabe cómo lo dijo él? En palabras de Pedro. Dijo, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Hechos 5:29. Ojo, y en otras versiones dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, aquí me gusta la traducción, la nueva traducción,
porque aquí habla de autoridad humana. Es más categórica. Y usted aquí, si yo lo logro, dejar que vea ese versículo bíblico, léalo. Vuélvalo a leer. Logré algo elemental, único, y es una hazaña del Espíritu Santo. Yo no, porque yo soy aquí como el que acuérdese, que construye el edificio es el Espíritu. Yo estoy así como, tome, aquí está el ladrillo, y Él es el que lo pone. Él es el que lo toma. Yo lo único que hago es ser como el jardinero, el campesino, el agricultor, y pone la semilla. Pero ¿quién hace crecer el árbol? ¿Quién hace que dé fruto? ¿Quién hace que crezca? El Espíritu. ¿Quién es el que construye su vida espiritual? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que lleva el mensaje del eco de la palabra a su corazón, que es a su mente, y lo remueve y lo conmueve? El Espíritu Santo. Yo solo tengo el honor de, tome, aquí está el ladrillo. No, él me va a decir, otro ladrillo, ese no, Santo. Bueno, está bien. Ven, van entendiendo la importancia de todos nosotros los que queremos llevarles el mejor material para su construcción. Hay muchos otros que desvirtúan estas palabras y les dicen que no, que ellos tienen autoridad sobre la raza humana y mandan. Y vean este 8. Y respondiendo Pedro, ojo, a los apóstoles, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, así o más claro. Entonces, vean ustedes que al ver la imagen, espíritu, mente, que es el alma, y el cuerpo, en esos tres, en esta trazabilidad, esto se volvió salud, esto se volvió nervio vago, porque cuando yo logro entender que me reseteo entre lo sucio, lo podrido, lo torcido que me han metido en mi alma, que es el cerebro, estaba desequilibrado mentalmente. Y por tener una mente desequilibrada, haciendo el equivocado día adorado a Dios, haciendo mandamientos en obediencia mentirosos. ¡Wow! Todo eso hace que se me equilibre la mente. Y si la mente se equilibra el espíritu. Y por efecto secundario, rebote, el cuerpo va a estar mejor porque estoy renovando mi conexión pura. Es como tener un Wi-Fi malo, de baja calibre, con poca fuerza. Usted está haciéndolo lo mejor que puede, pero papito Dios le dice, ponga el Wi-Fi calidad, el bueno. ¿Y cómo lo hago? Pues con esa cita bíblica que les acabamos de exponer, donde Pedrito se pronunció y que Dios desde el principio establece un principio firme. Cuando la voluntad humana contradice la voluntad de Dios, no se obedece. Cuando la voluntad humana contradice la voluntad de Dios, se desobedece. Punto. No lo dice San Silvestre, lo está diciendo Dios en esa cita bíblica que, aunque ahí no lo dice así, se da a entender. Póngame la cita bíblica, la de azul, que está dando a entender Dios. Y esto es porque así está escrito en la palabra. Ojo, y de un personaje de importancia. Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, que si algo contradice la voluntad de Dios, desobedezca. Punto. Véanlo, léalo ahí. Ahí no lo dice, pero es la manera en que Dios habla. Me lo da a entender. Son las señales, a veces digo yo que a veces hasta de humo manda Dios. Entonces, yo les hago la observación para que ustedes, dentro del carisma de padre y madre que tienen, que los formaron, a los que tuvieron la dicha, pero el grueso fueron formados por la influencia materna, por la influencia paterna. Pero sin embargo, Dios en Mateo 10:37, por si acaso, Dios dice que el que ama más a su mamá y a su papá más que a él, no es digno de él. Y si su mamá y su papá lo tienen sometido a una autoridad humana por toda la vida, porque vienen desde la abuela, desde el abuelo, desde hace 1000 generaciones, creyéndose las que están haciendo lo correcto, y usted esta versión de Hechos 5:29
29 la tira por tierra, Dios está diciéndole a usted de una vez, usted no es digno de mí. ¿Cuándo? Ay, Mateo 10:37. En Mateo dice Dios que el que ama más a su mamá y a su papá no es digno de mí. Y si su mamá es de las que están con la autoridad humana y usted por respeto sabiendo que no, pero sabe hacer lo bueno, le es pecado. Entonces, hable con papá Dios. Pídale a papá Dios, me quedan 10 minutos. Pídale a papá Dios que los lleve hacia esa cima. La cima del espíritu. ¿Ok? Porque Gálatas 1:10 hace la observación por aquello de que si usted busca autoridad humana, autoridad de hombres, Gálatas 1:10 hace una observación que hace la pregunta, ¿busco ahora el favor de hombres o el favor de Dios? ¿Qué busca usted? Tenga cuidado, no se puede agradar a ambos lados, porque si no hay conflicto, si yo agrado más a los hombres, no agrado a Dios, pero aquí Pedrito y los apóstoles dan luces puntuales para que ese espíritu suyo sanifique, para que esa mente suya se purifique. Vean, y eso es nervio vago. Esto es nervio vago, porque esto es verdad pura. Es como que si a usted le hayan dicho toda la vida, vean, por esa calle puede pasar. Y aquí todo el mundo lo hace. ¿Sí? ¿Qué hace? Ir por esa calle, pero es contravía que nos estamos metiendo. Ay, todo el mundo lo hace, sí. Ay, pues yo me voy a meter en una que va. De hecho, usted está transgrediendo la ley. Ponen cámaras para partes. Y usted, ¿de dónde me llegan tanto parte? Y que vivo haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces ahí usted muy sinceramente se dejó llevar equivocadamente a algo que es dentro de un patrón de ejemplo que les hago yo a ustedes para que caigan en conciencia. El espíritu tengo que tenerlo en la mejor alineación con lo que Dios quiere. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logro estar bien con Dios? Si no pongo el alma a aprender, a educarse. A educarse es a estudiar. Aquí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, porque entonces hoy con esta educación que es muy pequeñita, muy, como diría yo, pasada por agua, muy pixeleada, medio pintada, así como pintado con pincel, muy rápido. Dios está dando claro, Gálatas 1:10, si usted busca el favor de los hombres, ojo, no tiene mi favor. O busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. Y con Pedro, con esa manifestación, por eso Dios dice en Romanos 13:1, sométase a las autoridades, pero las superiores, a las autoridades superiores del cielo, a las autoridades que enseñan su palabra. También tengo que respetar a mi presidente o presidenta, aunque no sean de mi agrado. Pero no porque el presidente diga, dejen de hacer las cosas que a Dios le gustan, yo le voy a hacer caso, porque en las cosas que van en contra de Dios, ojo, aquí dice, no obedezcan a los hombres. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a una autoridad humana, que si me va a atentar contra las cosas de Dios, ahí sí le tengo que decir, usted será muy presidente, usted será muy presidenta. Pero si usted me pone a mí a desobedecer a Dios, haciéndome un acto que yo me someta a lo que dicen los hombres y que son mentiras, y eso no es lo que Dios pide, estoy en la libertad de desobedecer sin importar las consecuencias que me acarreen en este mundo material. Porque lo que importa es que decía la imagen principal, el espíritu. En el espíritu, cuando yo hablo, me estoy elevando al cielo en la oración. En el espíritu, cuando yo hablo con Dios, estoy haciendo un énfasis directo en poderme subir hacia el eterno. Porque nosotros, en respuesta a eso, sabemos que las leyes humanas hoy están en conflicto con la ley de Dios. Las leyes humanas, para variar, han sido trastornadas, sobre todo Éxodo 20, y que el libro de Daniel y Apocalipsis señalan a un poder inquisidor, señalan y revelan y acusan que se iba a manifestar en forma de bestias. Él habla en forma de bestias desde el sueño de el rey de Babilonia, Nabucodonosor, avisa, anuncia, acusa de que un poder se iba a levantar con autoridad humana y que este conflicto iba a estar sobre la mesa
en el tapete para el tiempo del fin, para el tiempo de su segunda venida. Y que van a haber hombres obedeciendo más a los hombres que a Dios, que es donde está hoy el punto, desgraciadamente. Y muchos están siguiendo tradiciones, están siguiendo a líderes, están siguiendo la cultura, pero esas cosas cuando se introducen para afectar la autoridad de Dios y caiga yo en desobediencia con las cosas de Dios, me quedan 5 minutos y entre yo en desobediencia con las cosas de Dios, ahí es donde yo me estoy prejuiciando. No me estoy dando cuenta que como verdadero creyente no estoy siguiendo la autoridad de Dios. Tengo que obedecerlo a Él primero. La Biblia en eso es experta. Por eso es que muchos dicen, no, papito, no, mamita, no, mi ternurita, no lea la Biblia tanto, eso no lo entiende nadie. Tiene que venir con nosotros, los que somos capacitados pastores, los que somos teólogos, somos doctores de la palabra. Eso no es para cualquiera. No deje que lo engañen esos mercaderes de la fe. Y lo acusan a uno de ser un mercader cuando uno no está sacándoles ni un 5. Más bien tiene que ver cómo hace de tripas, chorizo, para poder sacar adelante el comunicado del cielo solo con el Espíritu Santo. Y es un asunto en el que ustedes se dejan llevar y dicen, ay, sí, mejor no estudio. Por eso es que Dios está en una manera presente, en una sección del programa, porque aquí a quien se trata de elevar es al Espíritu. El Espíritu, sí, póngame la imagen de entrada. En el Espíritu, me quedan 3, 4 minutos. En el Espíritu, no se me olvide, está la parte que si yo la trabajo, la parte de mi alma que está en el cerebro, y yo trabajo mi parte de mi alma en el mejor conocimiento, siguiendo a Dios y no a hombres, me voy a elevar espiritualmente. Y si yo me elevo espiritualmente, la imagen de Dios se va a restaurar en mí. Cosa que no lo tiene un adicto que anda en la calle, no lo tiene un alcohólico que está tirado en un caño, no lo tiene una persona que tal vez todo esto no lo puede poner en práctica, porque la parte del espíritu no la eleva. Si ustedes se ponen a caminar con las cosas de Dios, como lo está ahí en la imagen, es haciendo capacitación, sin contradecir a Dios. Yo quiero obedecer, me someto. Quiero desobedecer, entendiendo en mi alma que las cosas son así y me inclino por solo el respeto a las autoridades por encima de la voluntad clara de Dios. Quiere decir que estoy en conflicto con Dios y aquí va a tenerme aquí el cerebro en una situación de bloqueo. Mi bloqueo no me deja superarme espiritualmente, que es el trabajo experto en el cual el enemigo de Dios, que tiene nombre, se llama Satanás, ha trabajado en la raza humana y les ha torcido el camino hacia la luz. Y el ser pobre humano, el espíritu, a la hora de hacer esa catarsis, está tan débil en el espíritu que en el cerebro tiene una mala información tan mala que incluso los mercaderes de la fe les dicen, vengan, aquí hay turno, tomen aquí, porque aquí van a diezmar de esas ganancias para nosotros. Y decir esto lo acusan como espíritu de odio, pero no es la realidad. Esa es la realidad. Y entonces el cuerpito dañado llegó ebrio, dejó todo en el turno y no llevó la leche, dejó todo en el turno y se comió la plata del alquiler, dejó todo en el turno y mejoró la cirrosis. Ahora la tiene mejor, más rica y sabrosa la cirrosis. Van viendo, no educan sobre la salud del cuerpo, no edifican sobre la salud mental, que es lo que usted tiene que tomar en cuenta y que tiene que decirle a Dios en oración, Padre, yo quiero estar contigo, ayúdame. Dice la enseñanza, busca paz para tu mente y encontrarás la salud para tu cuerpo. No hay desperdicio en esas palabras, no lo hay. Porque cuando yo entro en la paz de mi mente, estoy bien con Dios, estoy en mi conciencia. Yo estoy haciendo lo mejor con Dios.
Estoy estudiando, dice que así es, me cuesta lo que me cueste, me someto. ¿Y qué sucede? Igual que la imagen. ¡Ay, qué rico! Una liberación, como cuando aquella película de Titanic, se sentían los dos personajes adelante en el barco. Esa liberación, que eso es lo que vende un poco ese mensaje, y acá ese mensaje es el mismo. Una liberación, ya no hay ataduras, me pongo bien en el espíritu, me elevo. Bendito sea el nombre del Señor, que eso es lo que Él puede hacer. Que esto sea para su honra y su gloria 100% para despedirme. Para que vayamos viendo que a la hora de santificarme, los deseos de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 son buenos. Él quiere santificarme por completo. Espíritu, de la parte espiritual, me santifica. Y esa santificación, ¿cuándo es que ocurre? Cuando estoy en armonía, espíritu, cerebro, alma, que es el cerebro, cuerpo. Eso trabajando en armonía, liberación, y va a haber un efecto muy importante. Los invito para nuestro próximo programa, Dios mediante, que es el tema número 71. Así que quedan invitados. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa.